Hace unos momentos Banco de México ha dado a conocer que sube a 10% la tasa de interés en el nivel récord en línea con lo que sucedió la semana pasada justamente en la Fed en Estados Unidos, y es que el Banco Central que tiene al frente a Victoria Rodríguez Ceja elevó 75 puntos base en la tasa de interés de referencia al pasar de 9.25 a 10%, considerando un máximo histórico en este proceso en el entorno a la inflación general, para poder moderar el crecimiento durante octubre. Además, se trataría del cuarto incremento en una magnitud de 75 puntos base en lo que va del año y de manera consecutiva. Por supuesto, a través de un comunicado lo han dado a conocer las distintas autoridades en el Banco de México. A propósito de eso, y le agradezco muchísimo, nos tome la comunicación al jefe de Barclays para América Latina, el señor Gabriel Casillas, para poder tratar de entender qué está sucediendo ante este tipo de situaciones. ¿Es nuevamente alineada la política monetaria de México con lo que sucedió con la Fed? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Un gustazo estar en tu programa. Sí, efectivamente, totalmente alineada con la Reserva Federal. Y creo que es lo correcto lo que está haciendo Banco de México, porque recordemos que a diferencia de las diferentes economías en el mundo que tienen una penetración bancaria muy grande, ¿no? En México la penetración bancaria sigue siendo pequeña. Entonces, realmente, cómo se transmite la política monetaria de que subes la tasa a que realmente actúas en la inflación, no es enfriando la economía, como tradicionalmente pensamos, sino es vía el tipo de cambio. Entonces eso hace que México no pueda ajustar la tasa de interés de manera absoluta, sino solamente el diferencial entre la tasa de México y la tasa de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, por eso ha sido, a pesar de que Banco de México empezó el ciclo de alzas en junio del año pasado, ahora ha seguido en línea con lo que hace la Reserva Federal. Ahora, ¿qué tipo de riesgos podrían ocurrir, Gabriel, en torno a esto? Porque decían que, si bien es cierto, se ajusta en este sentido, la subyacente es la que estaría sin cambio alguno por lo pronto. Sí, bueno, la inflación general ya tocó pico en agosto, en la segunda quincena de agosto, en 8.77%, y ha venido bajando, inclusive con el número que vimos esta semana de octubre, pero la inflación subyacente, que es, como tú dijiste, la más importante, esa sigue subiendo. Lo que nosotros pensamos es que va a tocar pico en noviembre y ya bajará, pero pues mientras tanto, ante estos números de inflación, probablemente Banco de México continúe siguiendo a la Reserva Federal. Es decir, si la Reserva Federal volviera, habían dicho en Estados Unidos que ya podría ser el tope que estarían tocando a partir de que había llegado el máximo ya histórico, por lo menos de la historia moderna, reciente. Gabriel, corríjame si me equivoco, no había subido tanto ni en México ni en Estados Unidos las tasas referenciales. No, de acuerdo, no. Pues, a ver, en México, lo que pasa es que Banco de México adoptó la tasa de interés como instrumento en 2008. Entonces nunca habíamos visto una tasa de doble dígito hasta hoy. Pero sí, vamos, si vemos otras tasas de referencia antes de 2008, tenemos que en 2001 sí la tasa estaba en doble dígito. Entonces, la tasa más alta en prácticamente 22 años, ¿no, estimado Enrique? Para tomar, ¿qué tipo de precisiones, Gabriel, una vez que ha llegado a esta decisión Banco de México? Bueno, yo creo que muy importante es la inflación, ¿no? O sea, otra vez, en el comunicado, tuvieron que volver a revisar su proyección de inflación al alza, ¿no? Y pues se supone que si estamos en un régimen de objetivos, no nada más objetivos de inflación, sino objetivos de pronóstico de inflación, pues cada vez que subes el pronóstico de inflación tienes que subir la tasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez más hubo una revisión bastante significativa de la proyección de inflación hacia adelante, en donde no logras regresar al objetivo sino hasta 2024. Entonces, por eso tienes que seguir con esta política monetaria, además de lo que comentaba con el tipo de cambio, que se ha reflejado que se ha hecho bien, porque el tipo de cambio, el peso mexicano, pues, ha sido las monedas pues mejor comportadas en todos los mercados emergentes. Yo creo que esa presión es importante. Otra importante es en el comunicado. En el comunicado, la verdad es que en el último párrafo normalmente hablan de qué es lo que van a hacer hacia adelante o en qué variables se van a fijar, y dejaron exactamente el mismo párrafo que en el comunicado anterior, en septiembre. Entonces, lo que te da idea es de que van a seguir con la misma tónica de seguir lo que haga la Reserva Federal, porque realmente el tipo de cambio es lo único que puedes controlar en México. ¿Quién va a enfriar la economía? Estados Unidos. Va a enfriar la economía de Estados Unidos y la economía mundial, y eso hará también que la inflación baje. Pero mientras tanto, en una economía abierta con una baja penetración crediticia, con el tipo de cambio es la mejor política monetaria que puede hacer el Banco de México. Ahora, a partir de este incremento en la tasa referencial en Banxico, las distintas tasas van a sufrir modificación como ha venido sucediendo, ¿correcto? Correcto. Ahora, no es como antes que subía Banxico la tasa y todos los bancos automáticamente suben la tasa de todo. Hoy por hoy hay mucha más competencia. Entonces, por ejemplo, la tasa hipotecaria, que más que la política monetaria responde a tasas de largo plazo,
Es un mercado tan competitivo que no ha subido mucho la tasa de largo plazo, ¿no? La tasa de hipotecas sigue alrededor de entre 10 y 12%. Entonces, afortunadamente, la competencia hace que no se transmita tanto de política monetaria a la parte hipotecaria, pero claramente, pues todos los créditos a las empresas, etcétera, están en tasa variable. Entonces, eso y las tarjetas de crédito también, entonces esas tasas van a subir y pues va a ser más caro el financiamiento. ¿La recomendación sería para todas las tasas variables liquidarlo? Bueno, no necesariamente en todas. Yo creo que en el caso de las tarjetas de crédito, sí, sin duda, sí se puede. Creo que es lo primero que hay que hacer. O hacer esas conversiones que te ofrecen los bancos luego de hacer, fijar una tasa de interés más baja y hacer pagos mensuales. Yo creo que esa es una mucho mejor opción para las familias. En caso de las empresas, yo creo que depende, porque normalmente las empresas son mucho más activas financieramente. Todo lo que han estado haciendo, por ejemplo, es a lo mejor fijar tasas un poco más abajo, etcétera. Pero definitivamente, pues dado que las tasas van a estar más altas todavía y altas por un largo periodo de tiempo, por lo que se aprecia, sí, ellos tienen manera con instrumentos de fijar la tasa, ¿no? Pagando alguna comisión por ese derivado que tengan que hacer, ¿no? Ahora bien, Gabriel, hablaba de este último párrafo del comunicado de Banco de México diciendo más o menos vamos a mantenernos en la política monetaria que se haga a partir de la Fed. Pero ¿qué tan importante resulta esta situación cuando el peso es hoy sin duda una de las monedas más que circulan mucho más y que están mucho más sólidas, sobre todo en los mercados emergentes? Pues mira, yo creo que la razón, Banco de México es una razón por la cual el peso está tan fuerte, como tú bien lo dices, pero no es la única, ¿no? Tenemos también que el universo de inversión se ha reducido, ya no puedes invertir en Rusia, ¿no? Para los inversionistas financieros, se están desinvirtiendo muchos de China por estos temas también geopolíticos. Turquía se ha vuelto muy difícil de operar con el gobierno que tienen. Entonces, la verdad es que Latinoamérica y en particular México se ve muy bien. Adicionalmente, tenemos todas estas historias de relocalización, de nearshoring, reshoring, donde está viniendo esa inversión a México. Entonces, todo esto también está ayudando al tipo de cambio. No nada más son las remesas y algunas otras cosas que estamos escuchando, pero sí es importante la guía que da el Banco de México para que realmente el peso se mantenga, pues, digamos, no volátil y permita que al menos no haya esa fuente de inflación. Porque normalmente cuando el tipo de cambio se deprecia, eso resulta en inflación en México. Entonces, yo creo que se está haciendo lo correcto en este sentido. Ahora, ¿qué esperar atraer ante estas posibilidades una vez que se han fijado esta nueva tasa de interés? ¿Cuáles serían los principales beneficios que puede tener México? ¿Ser justo un país líder de los mercados emergentes? Sí, porque el problema es que hemos visto cómo muchos otros países que han dado el vuelco al lado populista, no necesariamente los presidentes están respetando la autonomía del Banco Central, ni están siendo fiscalmente responsables. Y en México, el presidente López Obrador, esas fueron de sus, 4 promesas de entorno económico muy generales. Una de ellas fue efectivamente ser fiscalmente responsable y respetar la autonomía del Banco de México. Entonces, yo creo que esto es clave y eso permite que sigamos siendo líderes en mercados emergentes. El Fondo Monetario Internacional ha dado muy cautas la tasa de crecimiento para México. ¿Qué podríamos decirle a los empresarios en este sentido? ¿Que habrá que ser cautos para la inversión en el país? ¿Que habrá que hacer qué, Gabriel? Pues mira, yo creo que este año vamos a crecer mucho más. Nosotros hemos sido los optimistas todo el año. Hemos traído por arriba de 2% cuando varios de mis colegas estuvieron en 1%. Y yo creo que vamos a crecer 2.5 o más. Ahora, el año que entra, pues México no va a ser ajeno a la recesión global, que no es un riesgo, es un escenario base de todos. Yo creo que sí va a haber una recesión global poco profunda, pero va a estar ahí y México no va a estar ajeno. Pero algo importante, las empresas que saben que necesitan traer sus líneas de producción de China, de Rusia, de Europa del Este a México, lo van a hacer sí o sí, independientemente de la recesión. Entonces, no a todos los empresarios le podemos recomendar lo mismo. Yo creo que los empresarios que están muy relacionados con los parques industriales, con la parte de manufactura, al contrario, ahorita es el momento de hacer inversión. Entonces, dependiendo de quién, o los empresarios, si no están en ese rubro, hay que ir a ese rubro porque es donde realmente va a seguir habiendo crecimiento. ¿Qué tan importante ve como especialista la llegada de más nearshoring a México bajo este contexto? Pues es clave porque pues es uno de los beneficios de tener un tratado de libre comercio que fue modificado y tenemos ahora el TEMEC, ya no es el TLC o NAFTA. Y yo creo que es uno de los beneficios de tenerlo así y de estar tan cerca geográfica y económicamente de los Estados Unidos, ¿no? Principal consumidor del mundo, somos su principal socio comercial hoy por hoy.
Entonces, claramente, estas inversiones son las que es el motor de crecimiento de México, ¿no? Por el lado interno, no tenemos ninguna reforma económica que esté propiciando crecimiento. Entonces, si el motor de crecimiento es el motor externo, esta es la oportunidad para que realmente el país pueda seguir creciendo. Hablaba de un crecimiento menor, pero también se habla de recesión. ¿Ve posible este escenario para México, que podría haber una recesión? Pues mira, recesión yo no lo tomo como 2 trimestres consecutivos de tasa negativa, ¿no? Yo lo veo más como un criterio más amplio donde hay cierta duración, cierta profundidad y además es generalizado para la economía. Ese criterio a lo mejor no califica como recesión. Yo creo que recesión mundial sí, sobre todo concentrada en Europa y un poco en Estados Unidos en la primera mitad del año que entra. Y en México, aunque a lo mejor tenemos un trimestre de tasa negativa en el segundo, yo creo que simplemente vamos a vivir una desaceleración. Ya corresponderá al Comité de Fechado de Ciclo de la Economía de México decir si fue recesión o no, pero la desaceleración del 2,5 que cascamos este año a una tasa de 0.9, todavía de crecimiento, pero vamos, baja, de 0.9, pues implica una desaceleración importante el año que entra. Muy bien, Gabriel Casillas, jefe de Barclays para América Latina. Gracias por estos minutos y le parece que quedamos al habla. Claro que sí, me da mucho gusto. Saludos a tu equipo y a tu amable auditorio. Gracias. Gracias.